Tenemos ya en la etapa previa la presencia de nuestro invitado de hoy, el primer invitado de hoy, el licenciado Jaime Antesana Rivera. Le damos el buenos días y bienvenido como siempre, a Abriendo Puertas para poner los puntos sobre las IES. Creo que de eso es lo que se trata y del periodismo independiente que seguimos nosotros en BIS Televisión. Bienvenido, Jaime, bienvenido a Abriendo Puertas. Muchas gracias por esta nueva invitación, Néstor. Y bueno, Sí, bien. una primera impresión, un primer comentario, Jaime, y le voy a pedir a producción que nos ponga el titular de un diario, del diario del País, que creo que está reflejando lo que ha ocurrido en las últimas horas, ayer, y para el comentario inicial y lo que está ocurriendo el día de hoy, lo tenemos ahí en pantalla, es el diario del País que dice: gobierno de Dina Boluarte hace agua en medio de un paro y el primer Gustavo Adrianzen se va del Ejecutivo, sin rumbo. Congreso le da la espalda y nuevamente suenan los tambores de vacancia presidencial. Hace sorpresivos y pésimos cambios ministeriales y deja al garete la seguridad y la economía del país, que es lo que menos interesa en la opinión de los peruanos de a pie al gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuál es la lectura de lo que ha ocurrido ayer en la tarde con estos cambios ministeriales, economía, transportes e interior, la renuncia de Adrianzen cuando se dan cuenta que ya no hay apoyo en el Congreso de la República, Jaime, y el paro que ya está en camino y que en la zona sur es contundente? Es contundente y no solamente piden el tema de la derogatoria del paquete de leyes pro crimen, sino también están pidiendo el tema del gasoducto. ¿Cuál es la lectura de las últimas 20 horas en nuestro país a nivel del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, Jaime? Creo que esta es la primera crisis más importante de este gobierno. Un gobierno que no gobierna, un gobierno que no tiene rumbo, no de ahora, sino desde que empezó, ¿no? Y que lo único que supo hacer son masacre, ¿no? Recibir como coima, aunque lo aparentaron como regalo o préstamos, los Rolex, las pulseras, ¿no? Hacerse la cirugía estética y defenderse como hiena de los casos que la podían involucrar en profundidad en hechos de corrupción. Me refiero a la muerte de Nilo Burga, ¿no? Y quién ordenó su muerte, que desde mi punto de vista viene de Palacio, pero que habría que investigar quién dio la orden para que esos dos sicarios aparenten un suicidio que fue un cruel asesinato al principal protagonista desde el mundo privado de la gran corrupción en Caliwarma y los nombres que ha ido teniendo este programa, ¿no? Entonces, una mujer que solamente está ahí para tratar de conservar su, este, su gobierno, donde ella es eh, una persona que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, hace tiempo que está en la estratosfera, ¿no? Y que ahora, con lo de Patás, que ya sabemos que Poderosa no es la víctima, sino al parecer el verdugo de mucha gente, a través de, obviamente, de Service, como RIR, ¿no? Que ha logrado armar grupos paramilitares en el área y que eso también carga sobre Boluarte, ¿no? Las 49 ejecuciones extrajudiciales anteriores de la protesta del sur y ahora se suman la masacre de 13 trabajadores de seguridad de RIR, en la que efectivamente en términos operativos están implicados 2 policías,
un llamado técnico, ¿no? Entre otros que formaban una estructura paramilitar dependiente de Poderosa, ¿no? Ellos son los responsables mucho más en la parte ya operativa del asunto. La empresa también es responsable porque evidentemente se haber enterado el mismo día 26, no solo del denominado secuestro, sino de su asesinato serial, ¿no? También las altas autoridades de la policía y del Ministerio del Interior, y por lo tanto el Premier sabía perfectamente que ellos habían sido secuestrados o habían sido detenidos producto de un segundo momento, de una segunda operación en un socavón que está cerca a la Poderosa, y que nos vendieron la idea de que estaba a horas de la empresa, ¿no? Estaba muy cerca, ¿no? Está en su ámbito, ahí están las construcciones, ahí está todo muy cerca. No lo que ocurrió entonces estuvo de pleno conocimiento de Poderosa, de pleno conocimiento del gobierno, y lo negaron, ¿no? El día 30, por eso que ese día debió irse, o, no el 30, sino el 4 de mayo, cuando aparecen los cadáveres de los 13 masacrados. Este señor que ya se fue, que dice que renuncia y que va a quedar en la página de la historia, debió haberse ido a su casa, ¿no? Porque era responsable de esta masacre que el Perú asume con absoluta conmoción e indignación, ¿no? Y que, menos mal, hoy día Patas ha reaccionado, se está movilizando en estos momentos, seguramente como parte de la convocatoria de este paro y movilización nacional que va a tener lugar, o que está teniendo lugar el día de hoy en el país. Ese es el cuadro de cosas en las que se inscribe, ¿no? El contexto en que se inscribe lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Lo de ayer es una total, como alguien lo ha llamado, un cambalache, ¿no? La presidenta queriendo calmar las aguas con una recomposición cosmética, ¿no? Y totalmente, y que representa una burla de su gabinete, manteniendo a Adrián Sen ahí, pasando al ministro de Transportes y Comunicaciones a Economía, poniendo a un alfil del acuñismo en el Ministerio de Trabajo, perdón, de Construcción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el término preciso, ¿no? Y creyó que con eso podía calmar las aguas, que a ella no le importa calmar ninguna aguas, por lo que veo, sino más bien estaba metiendo gasolina a la protesta, ¿no? Y Fuerza Popular se da cuenta de que no tiene una cabeza que presentar ante una eventual movilización multitudinaria en Lima, entonces exige la renuncia, perdón, la censura, como lo hizo con Santibáñez, de Adrián Sin, ¿no? Y eso fue leído con mucha claridad por este ex premier, y finalmente decidió en cuestión de horas su renuncia, habiéndose producido la recomposición del gabinete unas horas antes, ¿no? Entonces, ahora tenemos entonces un gabinete en pleno caos, en pleno revoltijo, porque no hay gabinete, ¿no? Un gobierno con cero aceptación, con un rechazo absoluto, ¿no? Ya no tiene ya nadie que lo apoye, y que ya vemos que el Congreso empieza a pensar en soltarla ya, ¿no? Entonces, si son ciertas las informaciones del día de ayer en que ya está empezando la acusación constitucional por las mentiras, varias mentiras, varios delitos que ha cometido
tras sus cirugías cosméticas o estéticas, ¿no? Lo cierto es que Boluarte asiste a su peor momento, incluso en su alianza, en su sostenimiento con la coalición narcocriminal que manda desde el Congreso. Porque lo que ayer ha dicho Fuerza Popular con ese comunicado es poner el dedo abajo a Adrián Set. Y con eso ha dicho, nosotros mandamos. Punto. Incluso APP, que había salido contento de este negocio suculento de la recomposición del gabinete, tuvo que finalmente alinearse a lo que el fujimorismo, ¿no?, había decidido. Que la suerte de este señor estaba echada y que la idea era el día de hoy recién hacer ¿no?, la censura en el Congreso, pero ya un hombre sin dignidad, En sin el honor, terminó por renunciar. renunciar con, con una conferencia de prensa. O sea, solo la patanería, ¿no? Solo los La hombres soberbia. sin mirada histórica pueden creer que lo que han hecho va a pasar a las páginas de la historia. Esto no va a merecer ni siquiera un pie de página en la historia. Esa es la Correcto. verdad. Correcto. Y lo cierto, Jaime, lo cierto es que se ha roto ya la alianza gobierno-Congreso de la República y se abre el camino a la vacancia, como bien señalas. ¿Qué tendría que ocurrir en todo caso, teniendo un paro nacional en proceso? ¿Qué tendría que ocurrir para lo que tendría que ser lo lógico en una persona que sabe que tiene un gobierno sin rumbo? ¿Qué tendría que ocurrir para que renuncie Dina Boluarte? ¿O hay otro camino o hay otras rutas que tienen que darse en los próximos días, Jaime? Bueno, lo que yo creo es que no se trata de recomponer el gabinete. No se trata de que se vaya Adrián Sein, ¿ya? Porque vendrá otro igual, ¿no? Quizás una versión de eso sería Morganquero, ¿no? Todo dependerá de las negociaciones en las que se encuentran en estos momentos, ¿no? Tampoco se trata de que Boluarte renuncie, porque ¿qué va a pasar en ese escenario? Veamos, ¿no? Adelante elecciones ya no puede haber, ya está el calendario, ya faltan 11 meses para las elecciones, ya no hay nada que alterar, ¿no? ¿No? El 2022, fines del 2022 e inicios del 2023 tenía sentido la vacancia, ¿no? Porque implicaba la convocatoria a nuevas elecciones, ¿no? Ahora no. Ahora lo que pasaría es que habría que tener un gobierno de transición y que estaría conformado por el presidente actual del Congreso de la República. Esta, esta coalición del crimen organizado que está en el poder central de hoy, que es el Congreso de la República, por eso se llama narcodictadura, o los otros llaman dictadura parlamentaria, pero llaman narcodictadura parlamentaria, ¿no? Ellos no van a ceder el Ejecutivo de ninguna manera, ellos no aceptan cambio de correlación de fuerzas, porque la correlación de fuerzas ya cambió hace tiempo. La gente le ha dado no solo el 0% de aprobación a Boluarte, sino que también al Congreso. Está muy cerca del cero y de ver puntos incluso, ¿no? Por lo tanto, ellos no les importa la correlación de fuerzas. Si les importara, dirían, bueno, es momento de abrir un camino diferente, ¿no? Y eso lo hubieran hecho hace buen tiempo, no ahora, ¿no? Ahora entonces, como ellos lo que quieren es consolidarse, no por la vía de unas elecciones limpias y democráticas, sino por la vía de una elección fraudulenta, del control del sistema de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Recuerden que está pendiente, ¿no?, las acusaciones constitucionales contra las dos
está pendiente la consumación del control de los demás organismos electorales. Yo creo que ya el Jurado Nacional de Elecciones ya está en sus manos, ¿no? Y lo que faltaría es la OMPE y la RENIEC, ¿no? Entonces, y lo que se nos viene no va a ser un proceso electoral limpias y democráticas, sino se está preparando un fraude, ¿no? Que es la única manera en que pueda ganar la señora K o una variante de ella, que sería, en este caso, Porky, ¿no? Entonces, que sería lo peor también, ¿no? Peor que eso. O es lo mismo en esencia, es decir, la consolidación de lo que hoy yo he llamado una república narcocriminal, ¿no? Pues bien, ellos quieren esa continuidad, ¿no? Pero si hoy el paro, sobre todo las movilizaciones en las regiones, y ya empezó en Patás, están movilizándose en Patás, ¿no? Han hecho eco de la convocatoria de hoy 14, ¿no? Por lo tanto, es posible que todo el país se movilice, ¿no? Y que eso sea un nuevo factor, un actor que es la ciudadanía movilizándose pacíficamente, la que no solo está a la base de esta crisis de ayer, del gabinete, y hoy un gobierno sin gabinete, sin rumbo, rumbo a la nada, ¿no? Podría entonces generar que el fujimorismo diga, bueno, es el momento de licenciar, cancelar a Boluarte. ¿Para qué? Porque el error de algunos dirigentes en estos momentos es pedir la renuncia de Boluarte, como si eso fuera el objetivo. El objetivo es la derogación del paquete, ¿no?, de leyes pro crimen. Leyes que han logrado precisamente reconfigurar el diseño institucional y hacer que el Perú se convierta en un narcoestado, ¿no? Son esas leyes que les permiten actuar con absoluta impunidad, ¿no? No solo a los mineros ilegales y a mineras poderosas como la Poderosa, ¿no?, sino que son los que le permiten que la extorsión y el sicariato, ¿no?, matizados muchas veces por secuestros, sean las que estén produciendo, ¿no?, junto con los asesinatos y masacres, como el caso de Patás, un desangramiento nacional. A ellos no les importa un pepino detener esto, ¿no? Necesitan que haya más violencia, que haya más miedo, que haya más parálisis de la gente, para precisamente decirles la salida es la salida, ¿no?, de los herederos de Alberto Fujimori, ¿no? Ese es el razonamiento de fondo, y es por eso que a patadas lo que han llevado es militarización, ¿no?, con policías, es militarización, comando unificado, cuando a economías criminales lo que tienen que hacer el combate es con inteligencia prospectiva, con inteligencia operativa, ¿no? Esa es la clave. Son Asunto. Y estructuras el fondo, criminales económicas, y no se puede enfrentar como si estuvieras enfrentando a delincuencia común o como si estuvieras enfrentando al terrorismo de los 80 y 90, ¿no? Es un grave error. Es un grave error, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda haber presencia militar. claro, pero es Sí, una por lectura supuesto. equivocada. Es Así una es. lectura equivocada de la realidad actual. Lo cierto que la explicación, Jaime, está clarísima. Cualquiera sea el proceso de los próximos meses, el 2026 se están dando las condiciones, como bien dices, para un gran fraude. Pero hay una gran verdad también, y ese quisiera el comentario tuyo, de que hay un antecedente, por ejemplo, en el 78-79 gobierno militar, la fuerza de las instituciones sindicales de ese tiempo que eran importantes y poderosas,
ahora es la fuerza popular, la fuerza de la ciudadanía, del peruano de a pie, e hicieron el 79 retroceder al gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Y lo que queda, creo, claro en la exposición tuya es que esta movilización, este paro de hoy día, que tiene características totalmente diferentes y multitudinarias, especialmente en el sur y en el norte también nos está diciendo producción del tema, principalmente en Patás, como tú estás señalando, pueden hacer cambiar el rumbo de la historia. Porque esta alianza nefasta del gobierno y del Congreso de la República se está rompiendo. Un gobierno transitorio es posible en el escenario, pero asumiría Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso. El fujimorismo aceptaría esta posibilidad. ¿Cuál es la lectura con respecto a esta situación y al papel que tiene la exigencia popular frente a esta situación de caos y de desgobierno que tiene y que caracteriza al gobierno de Dina Boluarte, Jaime? Yo creo que, yo creo que la coalición empieza a tener sus fisuras, ¿no? Es evidente como, por ejemplo, Renovación Popular presentó su propia moción de censura contra el ex premier, Adrián Sen. Es evidente como ayer, con el comunicado de Fuerza Popular, ¿no?, realinea a APP, quien había entendido la recomposición del gabinete como una ganancia más, ¿no?, porque ellos quieren tener el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un sector de grandes cantidades de obras, para robar, para hacer un papel de rapiña, por supuesto, ¿no?, porque a ellos lo que les interesa son solo negocios. Pero quien tiene la mirada criminal, pero política del poder, es el fujimorismo. Y el fujimorismo se dio cuenta de que no tenían una carta para poder entregar a la indignación popular. Como sí lo tuvieron, como la tuvieron a Santibáñez como carta, ¿no?, a quien le juraron protegerlo y que no iba a caer. Sin embargo, cuando la movilización del 21 de marzo se fue configurando como multitudinaria, horas antes tuvieron que decapitarlo, es decir, censurarlo. Él sí se arriesgó a la censura porque él tuvo la promesa de que, a pesar de el pedido de censura que hizo Fuerza Popular aquel entonces, lo iban a proteger. Y que eso era solamente para amainar, para debilitar, para bajarle la llanta a lo que se venía, que era una gran movilización. Hoy, previendo eso, Fuerza Popular presenta su comunicado. ¿Para qué? Para sintonizar con la dinámica de la protesta en curso, ¿no?, que hay que ver cómo adquiere su dimensión en el transcurso del día, hasta la marcha, que es, que es el plato de fondo en realidad de la protesta del día de hoy, ¿no? El sur ha parado, el sur se movilizará, el norte también se va a movilizar. Recuerden que Paul Flores, ¿no?, ex vocalista desaparecido de Armonía 10, es de Piura. Y por lo tanto, Piura ya entiende de que acá nadie se salva del sicariato y que este gobierno lo facilita, ¿no? Ahora, creo que va a haber un despertar del norte, como lo ocurrió entre el 13, 14 y 15 de noviembre pasado, en el contexto del Foro AP, que se movilizaron, que pararon. Igual va a ser en La Libertad, ¿no? Es decir, se está quebrando el norte, ¿no?, respecto no a Boluarte, sino al fujimorismo y la coalición criminal, sobre todo el fujimorismo, que es el que manda, ¿no?, la fuerza más importante. Entonces ellos son conscientes de que puede estar llegando ya el momento de entregar la cabeza de Boluarte. Pero ese es el objetivo.
No, ¿por qué? Porque como bien lo has dicho, se produciría un gobierno de transición. Y el gobierno de transición sería presidido por el presidente del Congreso de la República. En el momento sería Salguana, pero como Salguana es parte de los problemas mineros, lo más probable es que si es que se produce ese escenario de vacancia, ¿no? Vía una infracción constitucional, lo que podría ocurrir es que haya también una recomposición de la mesa directiva. En otros contextos, esto significaría darle el gobierno de transición a la oposición. En este caso, o Susel Paredes, o Flor Pablo, ¿no? Que son de los pocos que se salvan, ¿no? Por ahí aparece otro congresista. Son 4 o 5 gatos los únicos que han salvado su dignidad en este Congreso, ¿no? Eso sería como fue Valentín Paniagua el 2000, ¿no? El menos votado, pero pasó a presidir el gobierno de transición, ¿no? Para garantizar elecciones libres y democráticas. O como fue el año 2000, tras la caída, el ascenso y caída rápida de Merino, ¿no? Que llevó a Sagasti a la presidencia. Hoy, el crimen organizado, este narcocongreso, no va a ir por ese camino, porque a ellos no les importa la correlación de fuerzas, no les importa que el pueblo en su conjunto los rechace, no les interesa. Ellos son es que así es el crimen organizado, es autárquico, es decir, se ha autonomizado de la correlación de fuerzas políticas. Es más, no les interesa. Ellos se sienten contentos con acercarse, ¿no? a cero aprobación, a cero, al rechazo absoluto, ¿entiendes? Y por lo tanto no le van a dar el gobierno de transición a la oposición. Entre ellos van a hacer la recomposición quizás de la mesa directiva para que no sea Salguana y sea otro, porque eso es una negociación aparte. Y por lo tanto, ellos necesitan aferrarse a esto. Se han sido groseros en llevar a cabo todo. Miren, en el paro del 10 de abril del transporte, ese día aprueban la modificación en segunda votación de la ley de decreto legislativo de pérdida de extinción de dominio, que es en la práctica entregarle todo lo incautado a los narcos, Claro. a los Sí, pocos sí, corruptos. Entonces, está en no van a camino. ser capaces. Entonces, es un error pedir desde la calle la caída de Boluarte. Eso se va a producir por por, por la dinámica misma de la movilización contra una narcodictadura como la que estamos viviendo, una narcodictadura congresal. Eso es lo que, es decir, hay que tener bien claro el norte. El norte es la caída del paquete legal pro crimen. Y si eso provoca la caída de Boluarte, bien, pero no hay que cantar victoria, no es nuestro triunfo, porque eso lo van a presentar ellos Claro. como el fin del desmadre. Es decir, le van a responsabilizar a Boluarte no solo de ser de izquierda, de Perú Libre, de haber llegado con Pedro Castillo, sino le van a achacar todo el despelote en el que se encuentra hoy Clarísimo. el país. Clarísimo, clarísimo, Jaime, con las gracias en nombre de nuestros televidentes por esta explicación. Las horas que se vienen van a ser difíciles para el país y para los peruanos, sobre todo para los peruanos de a pie. Vamos a estar en comunicación y en contacto, Jaime, para un nuevo comentario seguramente sobre los hechos que ya más o menos están claros con respecto a la situación y al papel de las movilizaciones y de la paralización que puede hacer cambiar en algo la situación, pero ya sabemos cómo se manejan y cómo se está manejando la política de nuestro país, no de ahora, sino de hace una buena cantidad de años. Gracias, Jaime.